Tengan todos muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecer por su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un anuncio importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objetivo de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat, con lo cual nos proveerá de información para incorporarlo a actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecer su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad, el cual lleva como objetivo brindar información técnica oportuna que permita realizar la correcta elaboración y presentación de los informes de seguridad ante la Dirección Nacional de Medicamentos. Este webinar es el número 12 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la presentación y para lo cual vamos a dar 5 minutos y posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar al licenciado Jorge Alberto Sorto. Él es licenciado en Química y Farmacia de la Universidad del Salvador. Tiene máster en farmacoepidemiología y vigilancia por la Unidad de Alcalá en Ades, España. Tiene un posgrado de especialización en farmacovigilancia por la Universidad de El Salvador y actualmente se desempeña como analista químico en el Comité de Farmacovigilancia de la Dirección Nacional de Medicamentos, con 6 años de experiencia dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos. Cedo la palabra al licenciado Jorge Alberto Sorto. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como Dirección Nacional de Medicamentos, pues es un gusto pues apoyarlos a que puedan comprender un poco más sobre este tema y pues esperamos de que sea de total provecho para todos ustedes. Al final pues esperemos que logremos el objetivo y es de presentar de la mejor manera estos informes periódicos de seguridad. Así que vamos a empezar. Voy a compartir, voy a apagar la cámara para evitar cualquier interferencia. Sí, ahora sí. Muy bien. Nuevamente, pues el tema es elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad, IPS, PEBRER y PESUR. ¿Cuál va a ser el contenido de este día? Pues vamos a verificar algunos conceptos básicos del tema, su base legal, los medicamentos que deben presentar este tipo de informes, cuáles son las guías para regulados que se encuentran disponibles y publicadas, los periodos de presentación y el contenido que tienen que tener los informes.
Arquitecto, ¿me puede corroborar si puedo observar mi pantalla? Si se están moviendo Sí, las sí, diapositivas. sí, en el momento solo tenemos la pantalla congelada. ¿La de contenido, le parece? No, todavía no. Ah, permítame. Vamos entonces a volver a compartir para poder visualizar. Hoy sí ya tenemos la presentación con pantalla completa. Por favor, ahí, Súper bien. De acuerdo. solo Entonces póngale inicio. pantalla completa y estamos listos. Ahí estamos. Entonces, bueno, ya les había comentado el contenido, pues, y empecemos ya pues a lo que compete. Bien. Eh, Antes de que un medicamento sea comercializado, tiene que pasar diversos estudios. Normalmente se les llama aquellos estudios fase uno, 2, 3. También, y anterior a eso, pues también están los estudios preclínicos. Esto se realiza para poder eh, verificar la seguridad, calidad y eficacia del medicamento. Ahora bien, estos estudios se hacen en poblaciones que son controladas y en grupos reducidos. Por tal razón, no es posible evidenciar todos aquellos eventos adversos raros que puedan ocurrir en la población. Por ejemplo, aquellos que se puedan dar uno en 100.000 personas, uno en 20.000 y así, ¿verdad? Y también aquellos eventos adversos graves que también su frecuencia no es común. Ahora bien, media vez se ha autorizado el medicamento, ya la población, perdón, el medicamento se encuentra en uso en una población que ya no está del todo controlada. Población que tiene diferentes comorbilidades, que está utilizando el medicamento en concomitancia con otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá es cuando inicia la vigilancia post-comercialización y se realiza, o más bien una de las formas de realizarla es a través de los informes periódicos de seguridad, que son, pues, básicamente un resumen de la información global actualizada de seguridad de un medicamento, vacuno biotecnológico, que tiene como el objetivo de evaluar la relación beneficio y riesgo de medicamento, ¿verdad? Durante toda la vida del fármaco en el mercado. Y yo les he colocado ahí un calendario para hacer referencia que es, bueno, que este tipo de informe se presenta de una forma periódica. ¿Cuál es la información esencial que debe contener un PSUR o un IPS? Quizás antes hacerles la aclaratoria, puede ser que encuentren en la literatura distintas siglas, por ejemplo, IPS, PSUR, PEBRER. Sin embargo, todas estas siglas se refieren al mismo informe periódico de seguridad, lo único que depende de la reglamentación que se adopte, ¿verdad? IPS, pues significa Informe Periódico de Seguridad, PEBRER, Periodic Benefit Risk Evaluation Report, Reporte Periódico de Evaluación del Beneficio y Riesgo, y el PSUR, pues es el Reporte Periódico Actualizado de Seguridad. En México se llama Reportes Periódicos de Seguridad, entonces todo depende de cómo lo adopte la reglamentación. De hecho, ustedes se han fijado que acá, pues, en las guías se toman los tres ciclos, IPS, PSUR y PBRED. Entonces, ¿qué información esencialmente va a contener el PSUR? Bueno, primero necesito poder recolectar datos de exposición ya durante la poscomercialización, ¿verdad? Evidenciar una nueva información a partir de ensayos clínicos y información que obtengo a través de la literatura, de publicaciones científicas que se van realizando. ¿Esto para qué me va a servir? Para evidenciar si dentro de mi periodo de presentación o de recolección de datos, perdón, ocurre algún tipo de señal,
aparecen nuevos riesgos, o se mantiene el beneficio, o digamos, hay estudios que nos demuestran que las bondades del medicamento, pues, también son otras. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para realizar una evaluación del beneficio y riesgo, que tiene como fin ver, pues, ese balance que les mencionaba, y en el determinado momento que se encuentre una información relevante que implique o que afecte la relación beneficio y riesgo, va a ser necesario la implementación de medidas o acciones regulatorias. Ejemplo de ello, el cambio en la modalidad de venta de los productos, si es necesario que se utilice en poblaciones especiales, actualización del plan de gestión de riesgo, la implementación de material informativo dirigido a profesionales de salud o a pacientes, y la realización de estudios post comercialización, esto a petición de la autoridad reguladora. ¿Cuál es la base legal? Bueno, en El Salvador tenemos dos. La primera es el Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia, que en sus artículos 6.3 y 6.7, bueno, el 6.3 nos describe las exigencias a los laboratorios y titulares de registro sanitario sobre la presentación de los informes periódicos de seguridad. Y en el 6.7 vamos a encontrar las responsabilidades de los productores y distribuidores de medicamentos, específicamente en realizar de forma continua una evaluación del beneficio y riesgo de los medicamentos. Y en relación a los titulares, pues que deben presentar los informes periódicos de seguridad, de acuerdo a cierta periodicidad. Posterior a la publicación de este reglamento, se publicó la norma técnica de farmacovigilancia. Y ahora, en su artículo 11, podemos observar que la DNM es la autoridad reguladora que va a realizar la recepción, análisis y evaluación de los informes periódicos de seguridad, y ahí pues les describe para qué tipo de medicamentos. Y en el artículo 21 vamos a encontrar nuevamente las obligaciones como titulares de registro sanitario. Ya son en base a la presentación de los informes periódicos, periodicidad de presentación de los mismos. Nos menciona también que el resumen ejecutivo debe presentarse en español y la demás información del informe en inglés o en castellano. Ahora, ¿qué medicamentos deben presentar estos informes? Cuando nos vamos al artículo 11 y numeral 4 de la norma técnica de farmacovigilancia, vamos a encontrar una lista muy grande, vea, pero esencialmente son estos: medicamentos biológicos, biotecnológicos, vacunas, medicamentos innovadores, productos huérfanos, medicamentos con nuevas indicaciones, nuevas formas farmacéuticas, nuevas combinaciones fijas de principios activos. Como les decía, la lista es sumamente grande, así que también los invito a que puedan verificar esta norma para ver si alguno de los medicamentos que ustedes tienen aplica la presentación de este tipo de informes. Ahora, el trámite es un trámite por registro que se realiza, pues, por la ventanilla electrónica. Ustedes, bueno, tenemos a su disposición las guías que nos van a decir los requisitos de la presentación de este tipo de trámites. Ingresamos a la página web www.medicamentos.gov.sb. En la pestaña Servicios buscamos la unidad de registro de medicamentos y vamos a encontrar ahí en la sección Guía, perdón, la guía general, la guía para autorización de modificaciones posteriores al registro de renovación de productos farmacéuticos. Vamos a encontrar los requisitos generales, o sea, la información que debe llevar la solicitud, como el formato establecido, información del producto, titular, fabricante, acondicionador, declaraciones juradas, información técnica, justificación técnica, mandamiento de pago. Y vamos a encontrar también los requisitos específicos para la presentación de nuestro informe. Ahora bien, si bien este tipo de trámites están dentro de la guía de trámites por registro de la
unidad de registro de medicamentos. Quienes lo evalúan, pues somos los que elaboramos en el Comité de Farmacovigilancia. Y es por ello que hemos elaborado guías, o más bien manuales, que les van a permitir o facilitar que se elaboren de la mejor manera. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues de la misma manera, ingresamos a la página web de la DNM, nos vamos a servicios, ingresamos al Comité de Farmacovigilancia y ahí en herramientas vamos a encontrar los formatos del informe periódico de seguridad. También a la par están el formato para la presentación de planes de gestión de riesgos. Prácticamente es un formato solo de sustituir. Ustedes ya tienen la información que le ha proporcionado el titular y ustedes ya lo van acoplando a esa información. O si ustedes lo quieren elaborar, este formato es muy sencillo y les dice cabal cada parte que deben de ir completando. Ahora, todo lo necesario para la presentación de este tipo de informes está basado en guías internacionales, como es el módulo 7 de la Guía de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia de la EMA. Y también, pues, la ICH en su versión E2C, de Periodic Benefit Risk Evaluation Report, también ahí van a encontrar información. Esto pues con el fin de que en todo el mundo se vaya homologando la información que debe de presentarse para este tipo de trámites. Ahora, como les mencionaba al inicio, este trámite ahora se ingresa en ventanilla electrónica. Nos vamos a este enlace, ingresamos, vamos a encontrar esta ventana y acá pues ingresamos nuestro usuario y contraseña y vamos a encontrar esta ventana. Nos dirigimos hacia la parte de productos farmacéuticos, luego al área de farmacovigilancia y ahí vamos a encontrar estos dos trámites, la adición y actualización del plan de gestión de riesgo y del que estamos hablando este día, adición y actualización del informe periódico de seguridad. Ahora bien, la periodicidad de presentación de estos informes, pues va a depender primero del International Birthday Day, que es la fecha internacional de nacimiento de mi molécula. Es decir, la fecha en que se le otorgó por primera vez en el mundo el registro sanitario a esta molécula, en un país determinado. A partir de esa fecha, el primer año se va a hacer una presentación, posterior a su registro, se va a hacer una presentación de cada 6 meses, el primer y segundo año, y hay un plazo de presentación que es de 70 días. El tercer año, y cuarto y quinto se va a realizar cada año y el plazo de presentación aumenta a 90 días. Y pues de los 6 años hacia arriba será cada 5 años y también tiene un plazo de 90 días. Pero también este tipo de informes puede ser solicitado tanto por el Centro Nacional de Farmacovigilancia del MinSal o por nosotros, la Dirección Nacional de Medicamentos. Y en dado caso ocurra, pues va a ser por la identificación de algún tipo de problema de seguridad que impacta la relación beneficio-riesgo del medicamento. Y para la presentación de este informe solicitado van a tener un plazo de 70 días. Ahora, vamos a un ejemplo. Supongamos que mi producto se autorizó el 1 de enero del 2024. Entonces, recordemos que el primer periodo, la frecuencia de presentación es cada 6 meses, pero no solo nos referimos a una frecuencia de presentación, sino también a un periodo que va a cubrir ese informe, es decir, de 6 meses. Entonces, del 1 de enero del 2024 al 30 de junio del 2024. Esa fecha va a ser mi fecha del data log point, es decir, la fecha de cierre de datos. Yo recogí información desde enero hasta junio. Desde esa fecha, yo empiezo a preparar mi informe periódico de seguridad y tengo 70 días para presentarlo.
Mi fecha límite es el 10 de septiembre del 2024. Ahora bien, ¿cuándo voy a comenzar a realizar la siguiente recolección de datos? A partir del segundo día de mi data log point. Es decir, para elaborar mi segundo PSUR o IPS, voy a iniciar a recolectar datos desde el 1 de julio del 2024 y nuevamente por un periodo de 6 meses hasta el 31 de diciembre del 2024. Nuevamente voy a tener un periodo de presentación máximo de 70 días. Ahora, es necesario tener en cuenta el Día Internacional de Nacimiento de mi molécula, ¿verdad? Esto se dificulta para todos casi. Sin embargo, bueno, la EMA ha compartido en su página web un calendario de presentación de este tipo de informes y en él se detallan pues las fechas de nacimiento. Ahora bien, no necesariamente mi producto se va a acoplar a este calendario. Puede estar, digamos, acoplado al calendario de FDA o de cualquier otro país y puede ser que mi producto se haya registrado por primera vez aquí en EMA en el 2023, por ejemplo, pero en Estados Unidos se registró en el 2021. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el titular de autorización del producto tiene que estar eh, o, eh, o indagar súper bien cuál es la fecha de nacimiento de su producto. Si su fecha es distinta a esta o a cualquier otra, en el trámite, en la parte de nota complementaria, o perdón, nota aclaratoria, deben de indicarnos que mi molécula se acopla a este y este calendario. Y, de ser posible, anexar los atestados. Ahora, ¿qué información va a tener mi informe periódico de seguridad? Pues es un documento muy extenso que contiene 20 partes. El resumen ejecutivo, la introducción, el estado de autorización de comercialización en todo el mundo, las medidas adoptadas en el interno de notificación por razones de seguridad, cambios en información de seguridad de referencia, estimación de la exposición y patrones de uso, datos en tabulaciones resumidas, resúmenes de los hallazgos significativos de los ensayos clínicos durante el intervalo de notificación, hallazgos de estudios no intervencionistas, información de otros ensayos clínicos y fuentes, datos no clínicos, información encontrada en literatura, otros informes periódicos de seguridad, falta de eficacia en los ensayos clínicos controlados, información de última hora, resumen de señales, aquellas que se encuentran, son nuevas y en curso o se encuentran cerradas, señales y evaluación de riesgo, evaluación de los beneficios y un análisis integrado del beneficio-riesgo para las indicaciones autorizadas, conclusiones y acciones y los anexos. En esta parte, el resumen ejecutivo es un documento pues muy conciso que va a proporcionar una visión general de la situación de seguridad del medicamento en el periodo que se ha realizado la recolección de datos. Y este va a tener contenido, pues una introducción, va a detallar el intervalo del reporte, nos va a indicar generalidades de la molécula, exposición acumulada durante la postcomercialización del producto, de la molécula, el número de países en los cuales se encuentra registrado y comercializado el producto, un breve resumen de la evaluación beneficio y riesgo de la molécula, las acciones tomadas, las acciones de seguridad tomadas y las conclusiones. Prácticamente es un resumen del todo el informe periódico de seguridad. Bien, ahora vamos a ver un poquito cada una de las partes. La introducción, pues nos va a detallar la, la fecha de nacimiento de mi producto, el número de versión de IPS, el periodo de tiempo que cubre el informe
Bien, acá en la versión de IPS hay algunas casas farmacéuticas que no detallan números de versiones. Sin embargo, eh, les sugerimos o les recomendamos que lo hagan porque eso nos permite rastrear de manera más precisa los cambios que se han realizado en los IPS a lo largo del tiempo y nos permite poder hacer una referencia a un estado específico que tuvo el documento anteriormente. También vamos a detallar ahí las características generales del medicamento, el mecanismo de acción, la clase terapéutica, la dosis, vía de administración, forma farmacéutica, una descripción de las indicaciones aprobadas y de la población que se trata con este medicamento. Además, se detalla cualquier otra información que no haya sido incluida en el informe y se justifica el por qué no están contemplados. En la segunda parte, que es en la situación mundial del medicamento, vamos a encontrar, o se va a detallar más bien, la fecha de primera autorización de comercialización a nivel mundial de medicamento y las indicaciones aprobadas. Acá es prácticamente una tabla resumen de mi producto o mi molécula se encuentra aprobada en A, B, C, D países. Tiene tales indicaciones autorizadas. Prácticamente es un resumen de esta información. Y la situación actual en la que se encuentra el registro sanitario, si se encuentra eh, renovado, o si se ha suspendido. De ser posible, se debe de colocar el por qué se ha suspendido o por qué se ha cancelado. En las acciones de seguridad vamos a detallar la descripción de las acciones importantes de seguridad que se han tomado en todo el mundo durante el intervalo de mi informe. Y estas pueden estar relacionadas con la investigación de medicamentos. En esta parte puede ser debido a una negación de un ensayo clínico porque no cumplía con la parte ética o la parte de seguridad, suspensión parcial o completa de los ensayos clínicos o terminación temprana porque ocurrió algún evento adverso grave o fatal, el retiro de producto de investigación o si se retiró también el comparador, entre otras, ¿verdad? Acciones. También vamos a tener aquellas relacionadas con los medicamentos comercializados. Si se le negó la autorización de comercialización en un país, si se denegó la renovación, si se suspende la autorización, si se suspende el suministro de medicamentos por el titular de autorización. Para todos estos casos, tanto los relacionados con investigaciones de medicamentos y los relacionados con la comercialización, se tiene que colocar, si se tiene, la justificación del por qué se han realizado esas acciones, los antecedentes, toda la evidencia. En los cambios en la información de seguridad, vamos a encontrar, o más bien vamos a detallar, todas aquellas cambios que han impactado en la seguridad, valga la redundancia, de nuestros productos. Por ejemplo, la necesidad de implementar nuevas contraindicaciones o precauciones o advertencias, el aparecimiento de nuevas reacciones adversas, el cambio en la frecuencia de estas reacciones, las interacciones que se han evidenciado ahora en los registros del medicamento con otros o con algún alimento, eh, el peligro de una sobredosis y otros hallazgos que podamos encontrar en los estudios clínicos que se encuentran en curso y terminados, así como también aquellos hallazgos no clínicos significativos. Ahora, en el numeral 5, en los patrones de uso, vamos a proporcionar información de la población expuesta al medicamento y, bueno, datos relacionados al volumen de venta, volumen de receta, junto con un análisis cuantitativo y cualitativo del uso real. Acá tenemos que detallar los métodos y
los cálculos que utilizamos para poder determinar la exposición de nuestro medicamento a la población. Y ahora, en esta parte vamos a tener datos de exposición acumulada en los ensayos clínicos y datos de la exposición de pacientes tanto acumulada y en el periodo que cubre el informe durante la experiencia post-comercialización. Esos son algunos ejemplos cómo se presentan allá en la EMA. Esta es como la estructura que lleva. Esta es para la exposición a ensayos clínicos, información general de los medicamentos del medicamento nuestro, del comparador o del placebo que se está utilizando en el estudio, datos de la población que está en estudio, las edades, si es hombre o mujer, y el total pues de pacientes expuestos. Asimismo, es necesario pues detallar si es población, si es población geriátrica o también en qué grupo étnico se está realizando el estudio. Ahora, vamos a tener también la presentación tabulada de datos resumidos, acumulada también de eventos adversos graves en ensayos clínicos y resumida y acumulada de la información posterior a la comercialización. Y acá tenemos pues un ejemplo también de cómo lo hace la EMA. Ellos lo van clasificando de acuerdo al SOC, al diccionario Medra, y van colocando pues la información del producto que se encuentra en investigación, cuál es el producto comparador, el placebo, y en las tablas pues ya generales de exposición durante la postcomercialización podemos separar cuáles son los eventos adversos serios que se han dado en el intervalo de presentación de mi estudio, lo acumulado, quiere decir desde que se dio la primera autorización en el mundo hasta la fecha, también los no serios y los totales. Aquí es necesario indicar también en qué tipo de población se están presentando estos eventos, si es en población pediátrica, en población adulta, en población geriátrica, si es necesario identificar el sexo de la población que está sufriendo estos eventos adversos y demás información. Así que les recomiendo que puedan ver también esta guía de la EM, que nos da unos detalles bien explícitos de cómo se puede presentar esta información. En el apartado 7 vamos a presentar el resumen de los hallazgos significativos en los ensayos clínicos. Este va a estar compuesto por varias subsecciones. Uno es los ensayos clínicos completados en curso, el seguimiento a largo plazo. Este normalmente se utiliza o se completa para poblaciones que están expuestas a terapias avanzadas. Otros usos terapéuticos del medicamento, nuevos datos de seguridad relacionados a combinaciones a dosis fija y falta de eficacia. Si la evaluación de la seguridad y eficacia en los ensayos clínicos surge una señal, esta deberá ser pues tabulada y descrita en la sección 15. Cuando hablamos de los datos relacionados a combinaciones a dosis fijas, podemos tener dos panoramas. Uno, que mi medicamento ya esté pues registrado en una combinación con uno o más fármacos, o que mi medicamento se utilice en combinación con otro por separado, ¿verdad? Que sea un producto distinto. Entonces, por lo general, los IPS se presentan por moléculas, a menos que la autoridad reguladora le solicite y que se elabore un IPS en conjunto, ¿verdad? Luego vamos a los hallazgos de estudios no intervencionales. Y pues siempre nos enfocamos en la información de seguridad que se obtiene en estas subsecciones: estudios observacionales, estudios epidemiológicos, registros y programas de farmacovigilancia activa,
estudios de utilización de medicamentos y pues como por ejemplo algún problema de seguridad en mujeres embarazadas. En información de otros ensayos clínicos y otras fuentes, bueno, aquí vamos a detallar información. Puede ser que el titular tenga pues sus propios ensayos clínicos, pero que también tenga acceso a otros ensayos clínicos que se están elaborando de su medicamento. Entonces, acá va a ingresar la información de seguridad que se ha recolectado de esos ensayos clínicos. Puede ser algún metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios que se esté realizando. También información de los roles de medicación, incluso cuando no se encuentra acompañado de ninguna reacción adversa. En los datos no clínicos, que sería nuestra sección 10, vamos a encontrar, bien, datos de la preclínica. Les pongo aquí si se siguen haciendo estudios de investigación. Sí, pues puede ser que el titular de registro sanitario quiera evidenciar, o puede ser que se lo haga solicitar a la autoridad reguladora, nuevos riesgos, exploración del mecanismo de acción de mi molécula, desarrollo de nuevas formulaciones, entre otras, ¿verdad? Resumen de la preclínica, hallazgos de seguridad encontrados. Acá vamos a colocar implicaciones de estos hallazgos en las indicaciones autorizadas, prácticamente en la sección correspondiente del PSUV. También los datos de la literatura, hallazgos en revistas científicas, publicaciones de otras agencias reguladoras, eh, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la literatura. Que relaciona el uso de mi medicamento en la población pediátrica, geriátrica, si ha ocurrido una falta de eficacia, si se ha detectado que ocurren sobredosis en ciertas condiciones de uso o si hay algún tipo de abuso. Y otros informes periódicos de seguridad. Esto era similar a lo que les mencionaba. Aplica solo para combinaciones o múltiples indicaciones que obligan a preparar varios IPS. Asimismo, información sobre la falta de eficacia. Acá vamos a colocar, pues, datos de nuestros ensayos clínicos relacionados con el producto, destinados, pues, a tratar o prevenir enfermedades graves o potencialmente mortales. En nuestro apartado 14 vamos a colocar información de último momento. Información que surge. Esta información es la que surge en el periodo que la compañía tiene para elaborar el IPS. Si ustedes se acuerdan, al inicio presentamos como un gráfico donde estaba el periodo de recolección de datos, desde la fecha de inicio hasta el data log point, y el periodo de presentación de datos, que eran los 70 o 90 días, dependiendo la periodicidad con cuales compete ahora presentar sus informes. En ese periodo pueden ocurrir nueva información a partir de nuevas publicaciones o datos importantes de seguimiento, hallazgos toxicológicos que son clínicamente relevantes. En esta sección los colocamos. Y puede ser que se estudien con mayor, o más bien no puede ser, sino que se deberán estudiar con mayor profundidad en el siguiente informe periódico de seguridad que ya se está elaborando y que va a mantener los datos recolectados de esta fecha. Revisión de señales. Pues la OMS tiene su concepto es bien amplio, ¿vea? Pero en sí una señal es una información que me sugiere una posible relación causal entre un medicamento y un evento adverso, que pues previamente era desconocido o que no estaba completamente documentado. ¿Qué información voy a incluir en esta parte? Primero, una descripción general de alto nivel de las señales, aquellas que se han cerrado durante el intervalo de estudio.
aquellas señales que se encuentran en curso. Señales, bueno, las señales se presentan de forma cualitativa y cuantitativa. Bueno, surgen de, de, de forma cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas a través de los casos individuales o series de casos, o las cuantitativas a través de la disproporcionalidad o resultados de ensayos, en los resultados de ensayos clínicos o ensayos epidemiológicos. O pueden surgir a través de una consulta que nos haga la agencia reguladora de medicamentos, en donde ellos evidenciaron la ocurrencia de un evento adverso para mi molécula, para mi medicamento, y me solicitan que investigue esa señal. Entonces, toda esa información la voy a tabular. ¿Qué voy a colocar en esta tabulación? Pues la descripción de mi señal, la fecha en la que el titular de autorización de mi comercialización se tuvo el conocimiento de la señal, cuál es el estado de la señal, si está en curso, cerrada, cuál es la fecha de cierre de la señal, la fuente de donde se obtuvo información para validar la señal, el plan para su evaluación y las acciones tomadas o planificadas que se realizarán para poder indagar más sobre esta señal. Entonces, esta sección tiene otras subsecciones. La primera es el resumen de las preocupaciones de seguridad. Y acá vamos a detallar tanto los riesgos potenciales importantes, los riesgos, los riesgos importantes identificados, los riesgos potenciales identificados e información faltante. Los primeros, pues, son todos aquellos riesgos que nosotros tenemos evidencia de una asociación causal entre el uso del medicamento y la aparición del evento adverso. Los segundos, pues, no tenemos todavía certeza de una evidencia, o más bien una evidencia concreta de que la causa del evento sea por el uso de mi medicamento. Y en la información faltante, pues, es toda aquella información que no se ha contemplado eh, para el uso de mi medicamento. Por ejemplo, el uso en poblaciones de mujeres embarazadas, el uso en poblaciones con alguna enfermedad hepática, renal, etcétera. Luego vamos a la evaluación de señales, que pues acá vamos a colocar si también esta señal fue cerrada, la justificación de por qué se cerró, la evaluación de riesgos y nueva información que identifiquemos de nuestra señal. Acá vamos a realizar la caracterización de los riesgos de mi señal y la eficacia de las medidas de minimización de riesgo que yo he propuesto para mitigar que ocurra ese evento que me está causando la señal, posible señal. Luego tenemos la evaluación del beneficio. Pues nuestro informe realmente no es solo de cosas negativas, bueno, al final la aparición de un evento adverso tampoco no es del todo negativo, porque esto nos permite poder vigilarlo y poder emitir o establecer medidas adecuadas para minimizar los riesgos o eliminar esos riesgos. Entonces, pero nuestro medicamento también tiene beneficios, ¿verdad? Entonces, en esta sección vamos a colocar información importante, referencias sobre la eficacia de la actividad y efectividad de mi molécula o mi medicamento, información recientemente identificada sobre la eficacia y la efectividad, caracterización de los beneficios y eso, ¿verdad? También al finalizar esta parte hay que hacer un análisis integrado de la relación beneficio-riesgo para las indicaciones que yo tengo aprobadas para mi medicamento. Explico un breve panorama de mis beneficios, explico un breve panorama de mis riesgos y en conjunto digo, bueno, actualmente la evidencia me demuestra que mi medicamento posee mayores beneficios que los riesgos. Si posee mayores riesgos, pues la autoridad
reguladora va a emitir las medidas reguladoras correspondientes, pero no vamos a esperar tampoco que lo haga, sino que nosotros vamos a comunicar de estos riesgos a la autoridad reguladora para evitar pues que ocurran de forma oportuna de forma inmediata esos eventos o que se minimicen de la mejor manera posible estos eventos. Vean. Asimismo, pues las conclusiones y acciones del mi IPS pues debe cumplir con las implicaciones de cualquier información nueva que surja durante el informe en términos de la evaluación general de la relación beneficio-riesgo para cada indicación generalizada. Y anexos del PETO, voy a colocar todos los anexos que hago referencia en cada una de las secciones de mi IPS, desde la primera hasta la 19. Aquí le puse por error 19, pero esta es la 20, la parte de anexo. Si ha sido necesario que yo actualice mi monografía y prospecto, pues acá en los anexos voy a colocar mi monografía actualizada. Si ha sido necesario que emita notas informativas, acá voy a colocar cuáles son esas notas informativas. Encuestas que van dirigidas, encuestas de los profesionales de salud hacia los pacientes, acá van ingresadas también. Material educativo, acá va ingresado. Y entre otros anexos, pues, también información de CSDC. Ahora bien, tal vez a muchos de ustedes ya les llegó alguna información posterior al sometimiento y emisión de la resolución correspondiente del IPS. Una nota solicitándoles que actualicen su plan de gestión de riesgo. ¿Por qué sucedió eso? Pues, durante la preparación del IPS, el titular identificó que han aparecido nuevos riesgos. Ya pueden ser riesgos identificados importantes o potenciales, o nueva información que me afecta el balance beneficio-riesgo de mi medicamento y para el cual es necesario que se elaboren un plan de farmacovigilancia, que se establezcan medidas de minimización de riesgo para poder mitigarlos. Y es por ello que se solicita la actualización del plan de gestión de riesgo, que es pues el documento que contiene esa información. Y pues eso es todo para este tema, pues espero que se haya comprendido de la mejor manera y pues si acaso tienen alguna consulta, pues como Comité de Farmacovigilancia podemos recibirlos a través de nuestro correo, ¿verdad? vigilancia.sanitaria@medicamentos.gov.sb. Muchas gracias por su ponencia, licenciado Jorge Alberto Sordo. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecemos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciado, la primera consulta que nos hace Marian nos dice, buenos días, en el caso de los productos naturales no hay un IVD. En una consulta anterior me dijeron que no es necesario presentar informes a la DNM. ¿Se mantiene? Hola, buenos días. Gracias por su pregunta. ¿Cómo se maneja a nivel internacional para este tipo de medicamentos? Bueno, que son a base de plantas o productos naturales. Se exenta la presentación de informes periódicos de seguridad. Únicamente se va a presentar si ocurre ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la ARN establece que debe ser presentado desde la autorización del medicamento o en cualquier momento de la vida del producto, o si ha ocurrido algún o ha aparecido alguna información de riesgo relevante que se ha detectado o que esté bajo investigación. En cuyo caso, pues vamos a estar brindando los pormenores sobre la periodicidad, perdón, y las fechas de cierre de datos de la presentación, si llegara a ocurrir ese caso. ¿Vea? Muchísimas gracias, licenciado, por esa aclaración. Siguiente consulta. Nos dice, buenos días, ¿podían aclarar si ya no es necesario presentar información al CNFB, ahora únicamente al ADNM FB? Ok, muchas gracias por su pregunta. Eh, Actualmente todavía no está en funcionamiento la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sino que hasta el 8 de agosto. Todavía, si el Centro Nacional de Farmacovigilancia se los requiere, van a tener que presentárselo a ellos. Sin embargo, la parte reguladora también lo exige, ¿verdad? Entonces, como trámite, como un trámite como tal, siempre va a ser necesario que nos lo presenten a nosotros. Perfecto, perfecto. La siguiente consulta nos dice Dinora Vigil, nos dice, buenos días, sobre la presentación de los IPS de un titular de registro sanitario extranjero. Tengo claro que la elaboración la hace el mismo titular, pero ¿quién debe realizar la presentación a nivel local? ¿El referente del FB local de dicho titular o el profesional responsable? Ok, gracias por su pregunta. Pues bueno, el titular es el responsable de garantizar pues que se realiza la elaboración y presentación del documento, ¿verdad? Lo más probable es que lo presente su referente, ¿verdad? Que es la persona que es competente para la elaboración y la coordinación de presentación de este tipo de documentos. Sin embargo, lo pueden presentar ambos. Únicamente aquí hay que aclarar algo. Cuando sea presentado por el referente, en nota aclaratoria nos deben de indicar que la persona que presenta el trámite es el referente para tal titular y para tal producto y adjuntar los atestados de su inscripción ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Eso nos va a servir nosotros para ir también generando nuestra base. Posterior al 9 de agosto, ya cuando entre en funcionamiento de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, pues vamos a bueno, establecer otras medidas para su presentación, pero esas se van a ir comunicando en su debido momento. Excelente, licenciado. A ver, para una respuesta para Pablo Ramírez sobre si quedará grabada esta ponencia y va a ser subida al canal YouTube. En efecto, pues se va a notificar a través de este medio también cuando ya ustedes puedan, la playlist que se está preparando para que ustedes puedan tener toda esta información actualizada. Siguiente consulta.
Elena Salazar nos pregunta, en el caso de que la elaboración de los IPS se basa en la lista de fechas de la referencia de la Unión Europea, ¿habría que indicarlo en la presentación? Muchas gracias por su pregunta. No hay ningún problema. Pueden indicarlo en la nota aclaratoria. Asimismo, la solicitud en el sistema le detalla pues la fecha quiero ver, sí, la fecha de nacimiento y la periodicidad de presentación de nuestro informe. Y nosotros pues contrastamos esa información que ustedes nos expresan con la del calendario de la EMA o con cualquier otro calendario. Pero siempre, en el caso de que sea con otra fecha, pues siempre aclarar esa situación para que nosotros pues tengamos enlistado el caso. Perfecto, perfecto. Roberto Carlos Serrano nos consulta. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, estamos a la orden, ¿verdad? En la redacción del IPS hay una sección que solicita la población expuesta. ¿Pueden sugerir una fórmula para calcular exposición o qué estrategia se puede seguir para completar esta información? Fíjese que, bueno, muchas gracias por su pregunta. Actualmente quizás no le podría sugerir una fórmula como tal. La información de la literatura, pues, nos hace por lo menos algunas sugerencias de utilizar la información de las recetas que se tiene, ¿verdad? Pero esto es, pues, para medicamentos que se requieren recetas. Recuerdo, sino más bien que esta guía del módulo 7 de la EMA detalla un poquito algunas formas en las que se podría realizar este cálculo. Y pues eso quizás me queda a mí también de tarea porque lo voy a abordar y para una próxima ponencia que ya se acerca vamos a pues mencionarlo. Excelente, licenciado. Muchas gracias por su apertura. Bueno, hemos llegado a la finalización de este webinar y por parte del Ministerio de Economía agradecemos al licenciado Jorge Alberto Soto por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos tenido información muy importante y de igual manera agradecemos a cada uno de ustedes de acompañarnos al final de este webinar. No sin antes invitarlos para el día martes 11 de junio al webinar titulado Buenas prácticas de almacenamiento y dispensación en farmacias y botiquines, siempre en coordinación con los compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.